Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos y compartimos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que no hay que llamar padre a los hombres. Y nosotros los católicos llamamos padre al sacerdote. Y llamamos padre al papá y a la mamá. ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? Fulano y sutano. ¿Por qué usted le dice padre a un sacerdote si la Biblia dice que no hay que llamar a ningún hombre sobre la tierra padre? De eso vamos a conversar en este Evangelio. De manera de que vaya buscando la Biblia, vaya buscando usted un cuaderno, un lápiz para que anote las citas bíblicas, y hoy aprendamos todos este tema de formación. Con este Evangelio vamos a tener un tema de formación. La Biblia no prohíbe que usted llame padre al cura. La Biblia no prohíbe que usted llame padre a su papá. La Biblia prohíbe es que usted le quite el lugar de padre a Dios. Dios creó el mundo, creó el universo, creó todo. Es el Padre de toda la creación. Y usted diga, no fue Dios, fue una explosión, fue un mono, de ahí desciende el hombre, fue un maíz, fue otra persona y no Dios el que creó el mundo. Cuando usted le quita el lugar a Dios, dice la Biblia, no le quites el lugar al Padre. El Padre es el origen, el que crea, el que hizo el mundo, y ese es Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Levántense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de las viudas. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura,
vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 49 vamos a responder todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio,
No dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 23, 1 y siguiente. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 1. Vamos a buscarlo. Y con este Evangelio vamos a aclarar también una pregunta que a veces la gente hace o que hacen los protestantes a los católicos. ¿Por qué ustedes, los católicos, llaman a los sacerdotes padres? Si el Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 9, oiga, dice: no llamen padre a nadie en la tierra. ¿Por qué los católicos les decimos padre al sacerdote? ¿Usted no ha visto? Vamos a la iglesia y en la iglesia nos encontramos a los sacerdotes y le decimos: bendición, Padre, buenos días, Padre, ¿cómo está, Padre? Saludos al Padre David que nos acompaña, gracias por estar aquí. Y entonces nosotros los católicos andamos diciéndole al sacerdote Padre. Pero si usted lee San Mateo, capítulo 23, el único versículo 9, el único capítulo 23 de San Mateo, el único versículo 9, dice: no llamen a nadie sobre la tierra Padre. Y nosotros los católicos llamamos al sacerdote Padre. Si la Biblia lo prohíbe, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué nosotros decimos Padre a un sacerdote? Y entonces cuando le hablan de esa manera al católico, el católico dice: pues mira, si es verdad, estaba yo en la ignorancia, yo no sabía de eso, a mí no me enseñaron. ¿Por qué yo tengo que decirle Padre a un cura? ¿Por qué yo tengo que decirle Padre a un presbítero? ¿Por qué yo tengo que decirle Padre a un sacerdote? Pues no le llamo Padre. Y entonces las personas empiezan a confundirse y empiezan a enredarse. Y si usted le dice a un protestante: yo lo llamo Padre por respeto, no le va a aceptar. Si usted le dice: yo lo llamo Padre porque así me enseñaron, no lo va a aceptar. Si usted le dice a un protestante: yo llamo al sacerdote Padre porque es mi Padre espiritual, mi guía espiritual, no lo va a aceptar. ¿Cómo puede aceptarlo?
cuando usted con la Biblia le explica que la palabra de Dios no enseña que usted a nadie le diga Padre, precisamente esa palabra. La palabra de Dios enseña que usted no le quite el lugar a Dios y se lo dé a otra persona. Y entonces usted vaya a decir que el que hizo el universo, el que hizo el mundo, no es Dios, sino que lo hizo un ser humano, una persona y ya. Y es lo que hoy vamos a aprender. Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 23:9, no llames a nadie Padre, significa que el lugar de Dios nadie se lo puede quitar. Por ejemplo, ustedes han escuchado que hay gente que dice que el hombre viene de un origen y ese origen o ese padre de toda la humanidad no es Dios, sino que es un mono. Y entonces dicen, el hombre viene del mono y en el mono el hombre ha evolucionado y al evolucionar entonces venimos nosotros y nosotros éramos como los monos y entonces los hombres, su origen salió en los monos y de allá venimos. Es donde Jesús dice, el único padre, el único origen, el que creó el mundo no es mono, es Dios. No llames a nadie Padre. Otros dicen, el hombre viene de una explosión, de unas moléculas, de unas partículas, de unos átomos. En un momento determinado explotó. Y entonces el creador del mundo, el padre del mundo, no es Dios, sino que son los átomos, las moléculas, yo no sé qué. Y ahí lo saca. Miraba un video, saludos a Eric Lechado, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. En estos días miraba un video y decía, están haciendo una máquina grandísima por allá en Suiza, yo no me recuerdo el nombre, donde van a meter materia negra para descubrir cuál es el origen del universo y para decirle al mundo entero, la ciencia, de dónde viene cuál es el padre del universo, quién creó el mundo. Van a agarrar las moléculas, van a retrocederlas hasta que lleguen a encontrar quién creó el mundo. Y es donde Jesús dice, no llames a nadie Padre sobre la tierra, no le quites el lugar a Dios. Salvador Vargas, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Cuando Jesús dice no llames a nadie Padre, no significa que al sacerdote no se le pueda decir Padre, o no significa que a su papá no le pueda decir Padre. Significa que cuando usted le quita el lugar a Dios y coloca a un ser humano, eso es una especie de idolatría, que usted está colocando a un ser humano en vez de Dios. Ese padre no es el padre del mundo y usted debe quitarlo. No es el origen, no es el principio, no lo llames padre. No se refiere a la palabra padre como papá o padre como guía o padre como el que enseña. Se refiere a padre como el origen del mundo. Por eso, si usted lee el versículo 1 y siguiente de Mateo 23, dice, en la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y los fariseos. Hagan lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque son chuecos. Y entonces, ¿qué hacían los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés? En la cátedra de Moisés, ellos estaban colocando normas. Y por eso Jesús, hacen fardos muy pesados. Hacen normas. Por ejemplo, la norma de todo lo que usted pudiera hacer por su papá y por su mamá, declárenlo diezmo para el templo, ofrenda del templo. Y anulan el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y colocan la ofrenda para el templo. Eso es quitarle el lugar a Dios y colocar las normas que Dios ya puso como a usted se le ocurre. Y entonces Jesús, a eso no los llamen padres, porque eso se cree en la última pepsicola del desierto. Se creen dioses y por eso están haciendo normas. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Hacían fardos muy pesados, hacían normas, paguen el diezmo de la ruda, del mento, del comino. Y el Deuteronomio 26:12 ya había dicho cómo era el pago del diezmo. El diezmo era el fruto de las cosechas,
los frutos del campo, se le daban a las viudas, huérfanos y sacerdotes. Y entonces los escribas y fariseos estaban cobrando el diezmo hasta de la ruda, de las cositas que usted le echaba, de los aliños o de los adobos que se le colocaba inclusive a la comida. Se estaban exagerando y haciendo normas y leyes. Y Jesús dijo, no. ¿Qué hacían? Permitían que en el templo, que en la casa de Dios, donde se le daba el culto a Dios, le permitían a los cambistas, a las ovejas, a las palomas, a los bueyes, estar ahí y que hubieran vendedores. Eran los que vendían y estaban haciendo dinero a costillas del templo. Cuando Jesús hace un látigo y saca todo eso de ahí, dice, no conviertan la casa de Dios en casa de bandidos, sino que es casa de oración. Ellos vinieron a reclamarle, decir, ¿y por qué hace eso? ¿Qué señal nos da? Y Jesús dijo, destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Yo no, 48 años lo hemos construido. Y usted viene a decirle que lo viene a levantar en 3 días. Y no entendieron, porque estaban acostumbrados que con las cosas de Dios se creían los que mandaban, se creían los que dirigían, los que hacían las normas, y algunos se creían como si fuera, le estaban quitando el lugar a Dios, porque ocupaban la cátedra de Moisés y ocupaban la cátedra de los escribas, los fariseos ocupaban la cátedra, el lugar donde se enseña, el lugar donde se hacían las normas y las leyes. Y si vamos a recordar a Moisés, usted puede leer en el Éxodo capítulo 20, versículo 1, donde está la tabla de la ley con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos habían sido escritos, Moisés lo había entregado al pueblo, Moisés los había recibido de Dios, y cuando dice Jesús, se han sentado los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés, es decir, le quitaron el lugar a Moisés, y Moisés era el hombre que hablaba con Dios, el hombre de los mandamientos, el hombre de las tablas. Por tanto querían quitarle ese lugar y ellos hacer sus normas y sus leyes. Y cada día hacían más leyes y cada día hacían más normas. Y Jesús dijo, no, Señor, de esa manera no nos llamen Padre, porque le quieren quitar el lugar a Dios. Pido por nuestro párroco Kevin Blas, que está pasando tiempos difíciles, que Dios lo libre de la gente mala. Buenos saludos al padre Kevin. Oramos por el padre Kevin para que Dios le bendiga. Saludos a Mónica Chávez, él es miembro del canal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a meditar ahora. Mire, existen 2 tipos de padre. Un padre que nos dio la vida, un padre que nos trajo al mundo, nuestro padre carnal. Y ahora se voy con la Biblia. Papá, mamá, yo no sé cómo llamar a su papá, pero existe un padre. Cuando la Biblia dice en Mateo 23:9, no llames a nadie sobre la tierra padre, entonces usted no puede decirle a su papá, papá. Usted no puede llamar a su padre, padre. Cuando le pregunten nombre de su padre, usted no puede decirlo. Cuando usted cuando usted nace y le hacen la boleta de nacimiento, nombre del papá del muchacho, fulano de tal, merengano. Tiene papá, tiene mamá. ¿Es malo llamar entonces padre a nuestro papá, a nuestra mamá? No. La Biblia no nos prohíbe llamar a una persona padre. La Biblia nos prohíbe que cuando usted mira a una persona, como hacían los escribas y los fariseos, que le quitaran el lugar a Dios y se creían dioses colocando normas, colocando esto, entonces dice, a eso no lo llame padre. Cuando dice alguien, el hombre viene del mono, viene de la evolución, viene del Big Bang, viene de la explosión, viene de no sé dónde, no lo llames padre, ese no es tu padre, el único padre tuyo es Dios, no le quites el lugar a Dios. Cuando alguien le quiera quitar el lugar a Dios, entonces no lo llames padre. Por ejemplo, aquí en Venezuela está sucediendo algo. Una persona que ya murió y lo quieren colocar como el padre de los venezolanos. Entonces, fulano de tal, el padre de los venezolanos. Es el eterno, es el supremo, él yo no sé qué. Le quieren quitar el lugar a Dios para dárselo a un ser humano que ya murió, que ya falleció.
que mandó, que dirigió, que hizo lo que hizo, y le quieren colocar. Entonces dice la Biblia, a ese no lo llamen padre, ese no es su padre es Dios. Ahora, existen dos tipos de padres, el padre carnal y existen los padres espirituales, que son los sacerdotes. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a comenzar. Miren, Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, vamos a buscarlo y vamos a anotar donde aparece la Biblia nuestro padre carnal, que sí podemos llamarlo padre, y que el mismo Jesucristo llegó a decir, que había que honrarlo, que había que respetarlo, y que no venga lo prudente a decir, yo no le puedo decir padre a mi papá, porque Jesús dijo que había que honrar al papá, había que honrar a la mamá. Lucas capítulo 18, versículo, vamos a leerlo desde el 18. Y ahorita para comprenderlo, cierto hombre importante le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Oigan, versículo 20. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, oído al tambor. Honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18:20. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 23:9. No llames a nadie padre. El mismo Jesús que dijo no llames a nadie padre, Mateo 23:9, en el Evangelio de Lucas 18:20 viene a decir, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia se contradice. Por un lado Jesús dice que no llames a nadie padre, y por otro lado está diciendo honra a tu padre. Entonces, o la Biblia se contradice o los protestantes no han entendido a qué se refiere Cristo cuando dice no llames a nadie padre, y toman solamente Mateo 23:9 para atacar a los católicos sin estar leyendo el versículo 1, donde dicen que son los escribas y los fariseos que le querían quitar ese lugar a Dios, que se habían sentado en la cátedra de Moisés y que querían hacer lo que le venía en gana. Y Jesús le dijo, a ellos no los llamen padre porque no van a ser sus padres, están bien equivocados y están haciendo lo que les parece, están haciendo lo que ellos quieren, no los llamen padre. Jesús dice que tenemos un padre y una madre y son nuestros padres y hay que honrarlos. Mire, San Pablo en Efesios capítulo 6, vamos a buscarlo un momentico, Efesios capítulo 6, San Pablo nos enseña, hijos, háganle caso a sus padres. Y es que San Pablo no sabía que Jesucristo en San Lucas, en San Mateo 23:9 dijo, no llames a nadie padre. ¿Por qué en una carta escribió honra a tu padre y a tu madre? Si la Biblia dice en Mateo 23:9 que no hay que llamar a nadie padre, ¿por qué Pablo no le hizo caso a Jesús? ¿O será que los protestantes están confundidos y quieren decirle al mundo entero que a los sacerdotes no hay que llamarle padre porque se le ocurre? Pero ellos sí llaman padre al papá. Ellos sí llaman padre a la persona que los engendró y los trajo al mundo. En San Pablo nos dice que debemos respetar y honrar a nuestros padres. Óiganlo, escúchelo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. No es cualquier cosa. Es un mandamiento que debemos tener un padre, debemos reconocer a una persona como padre
Y es nuestro papá el que nos engendró, y no solamente eso, debemos obedecerlo, debemos hacerle caso, debemos respetarlo, debemos honrarlo. Y no solo eso, sino que es el primer mandamiento que tiene una promesa. Para que seas feliz, honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas felicidad, debes honrar a tu padre y a tu madre. Y aparte de ser feliz, y goces de larga vida en la tierra. El honrar a padre y a madre nos va a permitir de gozar de larga vida en la tierra. Es un mandamiento que tiene una promesa. Cuando Jesús dice, no llames a nadie padre, no significa que usted no le puede decir a su papá, papá, que usted no puede llamar a su papá, papá, porque el mismo Jesucristo lo aclara en 18 de Lucas. Honra a tu padre y a tu madre. Y en Efesios 6, San Pablo dice que ese honrar papá y mamá es un mandamiento, no es cualquier cosa, y tiene una promesa. Vas a ser feliz si honras a tu papá y a tu mamá, y Dios le prolongará los días de la vida. ¿Cómo la ve usted que tiene letra? Eso por una parte. Podemos tener un papá, podemos tener una mamá, y debemos honrarlo. El escritor de la carta a los Hebreos, vamos a buscar Hebreos, saludos a Jorge Reyes. Dios le bendiga a Jorge, gracias por su granito de arena, el Señor le recompensa. Hebreos, en el capítulo 12, versículo 9, vamos a buscarlo un momentico. El escritor de la carta a los Hebreos, 12:9, nos enseña el otro tipo de padre, que son los sacerdotes, que son los que nos enseñan, los que nos orientan. Que me explique un protestante. Si la Biblia prohíbe llamar a los hombres padre, a nadie padre sobre la tierra, y hasta ahí llega, o tiene otra explicación, que me explique un protestante. ¿Por qué Jesús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué San Pablo, en Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice, hijos obedezcan a sus padres? Honrar a padre y madre es un mandamiento que tiene una promesa. Lo va a hacer feliz y le va a dar larga vida. ¿Por qué San Pablo y Jesucristo dice que podemos tener un padre carnal? Ahora, cuando se escribe la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, nos enseña otro tipo de padre, al que le podemos decir padre, y no estamos pecando, y no estamos haciendo mal. Si Jesús dice en Mateo 23:9, no llames a nadie padre, usted va a escuchar aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 9, usted va a oír que el que escribió la carta a los Hebreos llegó a decir, podemos tener padres espirituales, guías, es decir, personas que nos den buen ejemplo, personas que nos hablen, nos lleven por el buen camino, personas que nos guíen por las cosas buenas, y no hay ningún problema. José Arriaga, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, eres miembro del canal, gracias por estar con nosotros, el Señor le bendiga. Hebreos 12:9 dice, y tumba lo que dicen los protestantes, no llames a nadie padre, al cura no hay que decirle padre, al sacerdote no hay que decirle al padre, al presbítero no hay que decirle padre. ¿Qué es eso de padre, Marcos? No, Señor, ningún hombre sobre la tierra le llame padre. Miren cómo lo dice, y apréndanse en esta cita. Miren, si ustedes aprenden esta cita bíblica de Hebreos capítulo 12, versículo 9, y ustedes aprenden la cita bíblica, bien sea Lucas 18 o Efesios 6:1, usted se va a dar cuenta que le puede refutar a un protestante. Apréndansela, porque van a llegar a su casa, y cuando lleguen a su casa no diga, ay, es que el padre una vez explicó el tema y entonces yo no le presté atención. Hebreos 12:9. Oigan, además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. Un tipo de padre. El padre según la carne. ¿Y quién es el padre según la carne? El que nos corrige. En español,
Lucas 18:20, honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo 1, el que honra a su padre será feliz y Dios le prolongará la vida. Nuestros padres, según la carne, los que nos engendraron, los que nos trajeron al mundo, nos corrigen, y cuando nos corregían, los respetábamos. Eran nuestros padres. Primer tipo de padre, el que nos corrige, el según la carne, el que nos engendró. Luego, miren que si hay otro. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Ahí está el otro Padre. ¿Quién es el Padre de los Espíritus a quien debemos someternos para tener vida? Dios. Dios. Tenemos un Padre según la carne que nos corrige. Y tenemos un Padre, el Padre de los Espíritus, que se llama Dios. Sí hay diferentes tipos de Padre. Y cuando Jesús habla, no llames a nadie Padre, Mateo 23:9, no se refiere al sacerdote, no se refiere al papá carnal, se refiere a aquel que quiere quitarle el lugar a Dios. Se refiere a aquel que quiere aplazar a Dios, como estaban haciendo los escribas y los fariseos, que estaban sacando normas y estaban sacando mandamientos, aparte de los que Dios había dado. Dios, a ellos no le hagan caso. No, Señor. Oigan, ¿no deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Oigan, nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta, mientras Él miraba a lo que nos ayudara a participar de su propia santidad. ¿Cuál es la función de nuestros padres? Corregirnos. Tenemos al Padre que nos corrige y lo podemos llamar Padre. Y esos padres son según la carne, personas, seres humanos, según la carne. A lo mejor nos engendraron, a lo mejor nos dan un buen consejo. Al que nos corrige, a ese le podemos llamar Padre. Por eso llamamos al sacerdote Padre, porque es el sacerdote el que nos corrige y es según la carne. Pero tenemos un Padre que es Dios, el Padre de los Espíritus, y es el que nos corrige en la vida espiritual a través de su palabra. Y entonces el Hebreos 12:9 nos muestra que existe un tipo de Padre según la carne y existe un tipo de Padre según el Espíritu. El tipo de carne según la carne es el que nos corrige. Por eso le decimos al sacerdote Padre. Por eso le decimos a nuestro papá, porque es el que nos corrige y nosotros obedecemos. Y el Padre según el Espíritu es Dios, el que hizo el mundo, hizo todo. Y a Dios nadie le puede quitar el lugar. Por eso Jesús llegó a decir: no llames a nadie Padre sobre la tierra, a ningún hombre, porque solamente Padre es el Padre celestial. Miren, San Pablo lo escribe de otra manera en Primera de Corintios. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Para que ustedes y yo veamos que sí podemos tener Padre según la carne, y eso no está mal. Y a esas personas que nos corrigen, que llamamos Padre, no le estamos fallando a Dios y no estamos incumpliendo la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nosotros la podemos examinar y averiguar para no dejarnos engañar. Con un capítulo, con un versículo, confunden a los católicos y hoy estamos aprendiendo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Miren que si hay padres según la carne. Miren que sí hay padres según la carne. Según la carne. Óiganlo. Primera de Corintios 4, 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos muy queridos. Pablo tuvo hijos.
Pablo tuvo esposa, Pablo se casó, no. Y entonces Pablo dice, les escribo esto para amonestarlos porque ustedes son mis hijos muy queridos. Y no había tenido hijos. Y la Biblia había dicho que no llames a nadie padre sobre la tierra, y el padre es el que tiene hijos. Entonces San Pablo nos enseña que hay un tipo de padre que es el que corrige a sus hijos queridos. Ese es el sacerdote. Ese es el presbítero, ese es el cura. San Pablo era un apóstol de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo. Dijo, yo les escribo para jalarle la oreja, para amonestarlos, porque ustedes son mis hijos muy queridos. Y por eso a Pablo le llamaban padre. Pero no estaban pecando, porque Pablo no le estaba quitando el lugar a Dios. Alma Rosa, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues, oído, aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les he transmitido la vida en Jesucristo por medio del Evangelio. ¿Por qué al sacerdote se le llama padre? Primero, porque corrige como a hijo querido, y segundo, porque transmite la vida en Jesucristo. Óigalo de nuevo, escúchelo. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les he transmitido la vida en Cristo Jesús por el Evangelio. La vida, el Padre es el Padre espiritual, el sacerdote es el que transmite la vida en Cristo Jesús a través del Evangelio. El que me predica la palabra, el que me evangeliza, el que me da a conocer el mensaje de Cristo, a ese lo llamamos Padre espiritual, sacerdote o guía, y no hay ningún problema. Y San Pablo dice, yo soy el Padre, y ellos, a los que les llega la palabra, a quienes corrijo y le transmito la vida de Cristo a través del Evangelio, ellos son mis hijos, y no hay ningún problema. Entonces los protestantes atacan al católico diciendo, no llames a nadie padre. Pero ¿por qué no corrigen a San Pablo, que dijo, yo soy un padre para ustedes? Ustedes son mis hijos, y yo soy un padre que los amonesto y les doy vida de Cristo a través del Evangelio. Y hoy la palabra nos enseña entonces, no que usted no le puede decir papá a su papá, no que usted no le puede decir padre a un sacerdote, usted le puede decir padre a un sacerdote. Por ejemplo, en Romanos nos enseña que tenemos un padre en la fe y le decimos padre. Romanos capítulo 4. Es más, el mismo Jesucristo en una de sus parábolas decía, Padre Abraham. ¿Se acuerdan? El rico Pulón decía, Padre Abraham, ten compasión de mí. Hebreos capítulo 4, versículo 1. El mismo Pablo llama padre a Abraham, y Jesús dijo, no llames a nadie sobre la tierra padre. Y Pablo diciéndole a Abraham padre, porque era el patriarca, fue el que transmitió la fe, fue el que corrigió, fue el padre, primer padre en la fe que le creyó a Dios, y Dios le dio esa fe como justicia, y no estaba haciendo mal. Tendrían que quitar este pedacito de Romanos capítulo 4, donde Pablo mismo le dice a Abraham que es padre. Y Jesús en 23:9 de San Mateo dijo, no llamen a nadie padre. ¿Por qué Pablo le estaba desobedeciendo a Cristo? No lo estaba desobedeciendo. Pablo estaba enseñando que hay padres en la fe, como Abraham, que nos educan en la fe. Pablo nos está enseñando que Él es Padre en la fe, que nos corrige, que nos da vida en Jesucristo a través del Evangelio. Oigan, Romanos 4:1.
Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. Ahí está. El padre según la carne es aquel que nos corrige, es aquel que nos educa, es aquel que nos da vida a través del evangelio. ¿Cuál es el trabajo mío como sacerdote? ¿No es corregir? ¿Cuál es el trabajo mío como sacerdote? ¿No es orientar? ¿No es darle vida a las personas a través del evangelio? ¿Por qué llamamos Padre Marcos al Padre Marcos? Porque el sacerdote le está dando vida a través del evangelio, les está predicando la palabra de Dios. Entonces Pablo nos enseña que el tipo de padre del que se refiere la palabra de Dios no es el mismo al que los protestantes andan diciendo. Pablo nos enseña que hay padres según la fe, nuestro padre según la carne. Por ejemplo, Abraham. Y no es pecado decirle padre a un hombre, porque lo está educando en la fe, lo está corrigiendo, lo está enseñando, lo está llevando por el buen camino. Jesucristo se refería a que no podíamos quitarle lugar a Dios, y ya lo vamos a leer. Miren el versículo 12. Y también Abraham es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además la huella de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Nuestro padre Abraham, padre según la carne. Entonces no está mal que llamemos a un hombre padre, porque el mismo Pablo le dijo a Abraham que era padre Abraham. El mismo Jesús, cuando dice una parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, llega a decir: Padre Abraham, ten compasión de mí. Abraham es el padre en la fe y no estaba haciendo mal. Ahora, vamos a leer el evangelio ya para terminar, para que usted vea que no se refiere a que usted no le diga padre a un sacerdote. Ya les he aclarado que el sacerdote es el que nos educa en la fe. Ya les he aclarado que el sacerdote es el que nos corrige, es el que nos enseña, es el que nos educa en el evangelio para creer en Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice el versículo 9, no llames a nadie padre? Vamos a leerlo del versículo 1, que es el evangelio de hoy. Mateo 23:1. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés, recuerden Éxodo 32, Moisés, las tablas de la ley, Moisés, el hombre que hablaba con Dios, Moisés, aquel que Dios utilizó para decirle al pueblo las normas, lo que tenía que hacer. Moisés era la persona que representaba la ley. Francisco Asensio, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Representaba la ley Moisés, porque Dios le dio la ley escrita en tabla de piedra y ahí están los mandamientos. Y entonces Jesús llegó a decir: en la cátedra, en el lugar donde enseña mujer, le quitaron el puesto a Moisés, pues. Moisés, que hablaba cara a cara con Dios y nos trajo las leyes, se la quitaron, le quitaron la cátedra. ¿Quiénes se pusieron en el lugar? Ya les expliqué al inicio. Hacían fardos pesados, ya no honra a su papá y a su mamá. El mandamiento decía, Lucas 18:18, honra a tu padre y a tu madre. Ese era el mandamiento. ¿Y qué decían los escribas, los fariseos? Ya no lo honres, no importa. Esa platica que usted le va a dar para ayudarlo, tírelo para acá, colóquelo para acá, para el templo, y eso es corbán. Estaban deshonrando al papá y a la mamá por darle a los fariseos. Y Jesús dijo: mire dónde se pusieron, en la cátedra, en el lugar donde Moisés enseña para hacer leyes. A ellos se estaba refiriendo, que le estaban quitando el lugar a Dios. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos le están quitando el lugar a la ley, le están quitando el lugar a Moisés, le están quitando el lugar a Dios. Moisés fue la persona que transmitió la palabra de Dios, los 10 mandamientos como Dios lo mandó. Y los escribas y los fariseos le quitaron el lugar
decirse, hablar con Dios, y estaban haciendo traducciones, estaban haciendo lavarse las manos hasta el codo, haciendo un poco de abluciones, un poco de norma. Y entonces Jesús le dijo, ahí se sentaron los escribas y los fariseos, le quitaron el lugar a Moisés, y Moisés representa al hombre que hablaba con Dios, que estaba con Dios. Escuchen, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque hablan cháchara por un lado y por otro lado no practican nada. Entonces se creían muy rectos, los fariseos se creían muy santos, muy buenos, se creían de lo mejorcito. Por un lado decía, hagan esto, hagan aquello por Dios, pero por otro lado ellos no lo hacían. No imiten sus obras, no practiquen lo que hacen, no vengan ustedes a colocarse en ese lugar porque van a recibir un castigo. Escuchen, miren lo que viene. Hacen fardos muy pesados. Eso era lo que hacía la ley. Esas eran las leyes, fardos. Eran cargas, eran normas, eran imposiciones, eran preceptos. Lean los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son fardos, son normas, son leyes que se hicieron para que la gente los cumpliera, y eran 10. Y aparte de los 10 mandamientos, les creo que fariseos habían sacado más. Y dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Por eso Jesús llegó a decir, a esos no les digan Padre. Esos que le están quitando el lugar a Moisés, esos que le están quitando el lugar a Dios, no son padres, porque hacen normas y leyes que ni siquiera ellos pueden cumplir. Hacen fardos pesados, se lo colocan a la gente en la espalda y ellos no lo mueven. Ese tipo de padre no está bien. Ellos deberían ser los primeros obedientes y no lo están haciendo. Yanira Matilde, gracias por su granito de arena, el Señor le recompensa. Hacen cargas, normas, ya llevaban casi 1000 normas de los 10 mandamientos. Ya habían hecho más de 1000 normas. Habían hecho 800 y no sé cuántas normas, habían hecho muchísimas normas. Habían hecho no sé cuántos fardos, leyes que había que cumplir, y ellos no los querían mover. Y Jesús dijo, a esos sinvergüenzas no me los llamen Padre, no les sigan el camino, no hagan lo que les digan, porque eso no viene de Dios. Todo lo hacen. Dios hizo las tablas, le escribió con su puño y letra, se lo dio a Moisés, Moisés se lo transmitió al pueblo. Los escribas le quitaron el lugar a Moisés, y como Moisés no estaba, ellos estaban haciendo las normas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Esas normas las hacen para que la gente los observe. A ellos no lo llamen Padre. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Agarraban las mangas del manto y lo que se colocaban, y los colocaban más anchos para colocar citas bíblicas, para hacerlos más, para decir que sabían mucho de Biblia, de conocimiento de la ley, y que eran muy de Dios, venía muy de Dios, que le querían quitar el lugar de Moisés, que tenía las tablas de la ley. Ensanchan las filacterias y la franja del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor en la sinagoga. Jesús no se está refiriendo a los sacerdotes. Jesús se está refiriendo a los escribas y los fariseos. ¿Por qué malinterpretan los protestantes este pasaje? Jesús, cuando dice no llamen a nadie Padre, está viendo a los escribas y a los fariseos que están haciendo todo este tipo de cosas. Y no está viendo a los sacerdotes, a quienes llamamos Padre. Y entonces los protestantes sacan del contexto el versículo 9 y lo vuelven un pretexto para decir cualquier tontería. Y hay católicos que le creen, y hay que tener cuidado. Les encanta ocupar los primeros lugares en la sinagoga y los asientos de honor. Les gusta que los saluden la gente en la plaza y que la gente los llamen maestros. ¿Qué les gustaba? Ser orgullosos. ¿Qué les gustaba? Quitarle el lugar a Dios. Se creían más que todas las demás personas. Y entonces Jesús dijo, a ellos les gusta que lo anden llamando maestro. Y cuando Jesús ve eso, entonces es donde dice, ahí sí va a venir el versículo, estamos en el 8, va a venir el 9, donde dice no llames a nadie Padre. Viendo a los escribas y viendo a los fariseos, Jesús se expresa, no les llamen Padre, porque ellos no son ningunos padres, ellos los que están colocándoles cargas. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros. Todos ustedes son hermanos. No anden llamándose maestros porque todos son hermanos.
Entonces Jesús no está enseñando otra cosa, sino diciéndole, no sean iguales a los escribas y fariseos, que lo que les gusta es que los llamen maestros, que los traten bien, campo y anchura, que aquí va la fariseura, que aquí van los escribas, que aquí van los fariseos. No se llamen maestros porque ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es el Padre Celestial. ¿A qué hombre se referían? A los escribas y a los fariseos, que les gustaba que los llamaran Padre para quitarle el lugar a Dios. ¿A qué hombre se refería? A aquellos que estaban en la cátedra de Moisés, que dice el versículo 1 de Mateo 23, no a los sacerdotes de hoy día, como ya les mostré, a los que podemos decirle Padre espiritual, porque tenemos padres espirituales según la carne. San Pablo se estaba refiriendo a hombres. San Pablo estaba diciendo que a Abraham lo llamábamos padre. San Pablo estaba diciendo que el padre es el que guía, el que regaña, el que corrige. A eso lo podemos llamar padre. Pero a esos escribas que le querían quitar el lugar a Dios, que querían ser más que Dios, que estaban haciendo norma a Dios, a ellos no lo llamen Padre, porque ningún hombre sobre la tierra es Padre, el único Padre, el que coloca normas, el que le dio las leyes a Moisés allá en el monte Sinaí fue Dios. Ellos no son Dios. ¿A eso se refiere la palabra? Como se saca del contexto, la gente lo entiende de cualquier manera. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Jesucristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hacían los escribas fariseos? Se estaban llenando de orgullo, se estaban enalteciendo. Y por eso Jesús los corrigió y le llamó la atención. La Biblia nos enseña que no llamen a las personas padre por llamarlo. La Biblia enseña que no podemos llamar padre a cualquier persona que quiera quitarle el lugar a Dios. Por ejemplo, los escribas y los fariseos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.